pues sin más, vamos a dar comienzo a la charla de esta tarde con el doctor Manuel García. Yo sé que no le gusta que le llamen doctor, pero bueno, lo que uno es, y ya está. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco que estén de nuevo aquí ahora por la tarde. Debo decir algo, la conferencia duró algo más de una hora. Entonces, hay un límite de tiempo y quizás algunas cosas me las tenga que saltar un poquito. Pero bueno, el título, cambio climático y colapso socioeconómico. Comenzamos con esta declaración. La ciencia es el recurso que el científico mayor, ¿quién será el científico mayor? La ciencia es el recurso que el científico mayor ha puesto en las manos del hombre para que interprete su obra y lo glorifique. O sea, la ciencia y la religión no están peleadas, no están divorciadas. La ciencia pidió servir y sirve para mostrar la gloria de Dios. Añadimos, toda la obra de creación del universo físico exhibe una tecnología tan avanzada que resulta imposible negar la base científica que la sustenta y la perfecta ingeniería que la hizo realidad. La obra de la creación es una creación científica, es una creación tecnológica, es una obra de ingeniería que no cabe en nuestra imaginación. Dios es el científico mayor y el arquitecto de todo cuanto existe. Por ello, la investigación científica es el medio para revelarnos su grandeza. Comenzaremos por ver qué cosa es un cambio climático. ¿Qué es un cambio climático? Definimos como cambio climático una alteración permanente de los patrones climáticos en magnitudes capaces de producir a su vez alteraciones en los ecosistemas. En nuestra conferencia nos referiremos a los cambios climáticos que de alguna manera tienen referencia en la Biblia. O sea, vamos a ver los cambios, hay más, quizás, cambios climáticos, pero vamos a ver los que tienen referencia en la Biblia. Designamos el primer cambio climático como creativo. Dice la Biblia en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios la convirtió en un lugar habitable. Como que hace una transformación para producir el clima. Segundo cambio climático, condenatorio. Maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Cuando vino el pecado, la tierra perfecta se convirtió en una tierra que producía cardos y espinas. Veremos esta parte. Tercero, catastrófico. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, Génesis 7:17, y el diluvio transformó el clima y transformó toda la geofísica. Degradativo. El tiempo ha llegado de destruir a lo que destruye la tierra. Apocalipsis 11:18. Es el cambio climático que está ocurriendo hoy. Y el quinto, renovador. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios tendrá que volver a cambiarlo todo. Apocalipsis 21:1. Primer cambio climático, creativo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El hombre tuvo problemas con la voz, pero bueno, espero que la pueda usar hasta el final. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 y 2. Para Dios hacer habitable el planeta, tuvo que convertirlo en ¿qué? En un gran invernadero. Y Dios convirtió la Tierra en un gran invernadero. Vamos a ver brevemente, creo que casi todos sabemos lo que es un invernadero, pero bueno, vamos a volverlo a ver. Un invernadero es una estructura donde las paredes, el techo, etcétera, son transparentes a la luz. Entonces la luz, al atravesar un cuerpo transparente, no calienta. Cuando llega a la superficie del suelo dentro del invernadero, entonces, al no poderlo atravesar, la luz entonces se convierte en calor. Empieza a producirse radiación de calor dentro del invernadero. Ahora, ¿qué ocurre? La luz pudo atravesar las paredes sin calentar, pero al convertirse en calor, ese calor, las paredes que dejaron pasar la luz no dejan salir del calor. ¿Se entiende? La radiación infrarroja no puede salir del invernadero o no puede salir completamente. Sale con dificultad. Se queda dentro. Entonces dentro del invernadero hay calor. Por eso es que entonces en invierno pueden producir tomates o qué sé yo, cualquier otra cosa de plantas de este tipo. Recuerden, la luz atraviesa las paredes sin calentar. Dentro del invernadero, al llegar al suelo, no puede atravesar la luz del suelo, entonces se convierte en calor. Y esa radiación de calor infrarroja se queda dentro del invernadero porque esas paredes que dejaron pasar la luz, ahora no dejan salir el calor. Mire, aquí lo ven. ¿Por qué usted se pone un abrigo en invierno cuando hace frío? ¿Quién calienta? ¿El abrigo produce calor? ¿El abrigo que usted se pone produce calor? ¿Verdad que no? O la frazada, la brocha, no sé cómo le llaman, con la que usted se tapa de noche produce calor. ¿Quién es el que produce el calor? Mi cuerpo. Mi cuerpo. ¿Y qué ocurre con el abrigo? No deja que el calor se escape. Entonces, el abrigo es un aislante térmico. Pues el invernadero también es un aislante térmico. El calor que se formó dentro no puede salir ahora. ¿Sí? Fíjense que aquí hay dos cuadros. Quiero ir rápido, estoy un poco nervioso porque no me alcanza el tiempo. En el cuadro de la izquierda, esta persona tiene un abrigo para protegerse del frío exterior. Dentro de su abrigo, lo que está generando calor es su cuerpo. Pudiera llegar hasta cuánto, hasta 36 grados, o más. En el otro caso, esta persona también lleva abrigo, pero fuera hay 50 grados centígrados. Y es lo que está evitando que el calor externo se meta dentro de su abrigo y lo queme. O sea, le dé directamente a su cuerpo y se queme. Le haga daño. Dentro de su abrigo, la temperatura que hay también es la de su cuerpo. No puede ser mayor que eso. Pues la Tierra tiene un abrigo también. Y ese abrigo es la capa de efecto invernadero. ¿Cómo funciona? Bueno, en el gráfico pueden ver, la luz solar llega a la superficie terrestre, atraviesa la capa invernadero sin calentarla, calentándola mucho. Cuando llega a la superficie que no puede atravesar, que es la Tierra, se convierte en calor. Esa radiación infrarroja puede atravesar parcialmente la capa invernadero, pero no totalmente. Entonces una parte de esa radiación se queda y esa es la que nos permite vivir en el planeta Tierra. Si no existiera la capa de efecto invernadero, todo el calor escaparía y la Tierra sería una bola de hielo tal como lo es los satélites de Júpiter o eso de los que escuchamos hoy tanto hablar. Este es el cuadro, los dos
podrían suceder. Si la capa de efecto invernadero fuera sumamente transparente al calor, entonces la Tierra sería lo que vemos aquí en la esfera cubierta de hielo. Si fuera muy espesa, como ocurre en el planeta Venus, que está a la derecha, entonces la atmósfera de Venus es una atmósfera densa y principalmente de dióxido de carbono. Se queda casi todo el calor y en Venus se llegan a tener temperaturas de cerca de 500 grados centígrados. La Tierra que Dios creó, bueno, ya vi lo primero, en el cambio climático que hizo Dios, convirtió la Tierra en invernadero. Ahora tenemos una temperatura que es adecuada a la vida, pero también había que alimentar la vida que Dios crear. Entonces creó en la Tierra una gigantesca industria de alimentos. Él le dijo a Adán, toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que trae fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Cómo resolvió esto Dios? Vamos a hablar, hay varios ciclos que tienen que ver con esto, el ciclo del agua, el ciclo del fósforo, en fin, pero nosotros vamos a ver solamente dos. El ciclo del carbono y el del nitrógeno. Porque en estos dos ciclos vamos a ver cómo se produce casi todo el alimento de la Tierra. El ciclo del carbono nos va a proveer los carbohidratos y el ciclo del nitrógeno va a proveernos las proteínas. El ciclo del carbono. En la Tierra se está produciendo dióxido de carbono por diversas vías. En el mundo moderno son muchas las fuentes de dióxido de carbono, producto de la combustión de combustibles fósiles. En la época que yo, en el momento que yo creo en el mundo, no teníamos ese problema, pero estaba la respiración de los animales, la respiración propia de las plantas, etc. Entonces, en el ciclo del carbono, ese dióxido de carbono va a la atmósfera, luego las plantas lo toman y mediante la fotosíntesis lo convierten en carbohidratos y le devuelven oxígeno a la atmósfera. Vamos a verlo en el cuadro siguiente. La fotosíntesis. En las plantas hay una célula que se llama esporas. Perdón, cloroplastos. Hay una célula que se llama cloroplastos. Y tienen una virtud muy importante. En la planta toma, de la atmósfera toma el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que hemos producido nosotros, la combustión producida por la industria, por los automóviles, hoy, en aquel tiempo, no sé, serían otras las fuentes, pero ese dióxido de carbono que llega a la atmósfera, la planta lo toma. Y por las raíces toma agua del sol. El agua, la planta tiene esta propiedad, utilizando la estómago de la clorofila, de romper la molécula de agua y romper la molécula de dióxido de carbono y recomponerlas. Es el proceso que se conoce como fotosíntesis. Voy un poco rápido, perdónenme, pero es que ya les dije que el tiempo no me alcanza. Vamos a ver el balance, rápidamente el balance de este proceso. Imaginemos que tomamos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Lo que está encerrado dentro del paréntesis, cuando tiene un numerito debajo, el que está fuera del paréntesis se multiplica por el que está debajo y según la cantidad de átomos de ese tipo que tenemos. Las 6 moléculas de dióxido de carbono nos darían 6 átomos de carbono y 6 por 2, 12 átomos de oxígeno, ¿verdad? Y la molécula de hidrógeno que está al lado, allí en el cuadro que está a la izquierda, y la molécula de agua que está al lado, tengo 6 multiplicado por 2
H, que es hidrógeno, tengo 6 átomos de hidrógeno y 6 O, que es el oxígeno, tengo 6 oxígenos. Si sumamos todo esto, tenemos 6 átomos de carbono, 18 átomos de oxígeno y 12 átomos de hidrógeno. Ahora, en una molécula de eso, o sea, en un carbohidrato, pudiéramos tener esta fórmula, C6H12O6. O sea, habríamos tomado 6 átomos de carbono, bueno, lo que está abajo dice azúcar, 6 átomos de carbono. ¿Cuántos teníamos arriba? 6, lo tomamos todo. 12 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno teníamos arriba? De la decomposición de la reacción de carbono en el átomo teníamos 12, los tomamos todos. Pero de oxígeno teníamos 18 y tomamos solamente 6, sobran 12. ¿A dónde fue ese oxígeno? Regresó a la atmósfera. O sea, la planta tomó de la atmósfera dióxido de carbono, lo descompuso la molécula de agua, luego hizo la síntesis, que es la recombinación, y finalmente sobran 12 átomos de oxígeno que regresan a la atmósfera. O sea, la planta está tomando dióxido de carbono, que es un gas venenoso, y está devolviendo a la atmósfera oxígeno. Este es el proceso de la fotosíntesis. Me habría gustado tratarlo con más calma, pero tenemos que acelerar un poquito. Ahora, creo que más adelante les daré este dato, pero este proceso en la actualidad, a pesar de toda la deforestación que se ha hecho, este proceso en el planeta produce aproximadamente 100.000 millones de toneladas. No estamos en el mismo cuadro. Este proceso produce hoy, con toda la deforestación que tenemos, aproximadamente 100.000 millones de toneladas de carbohidratos. Saben que el carbohidrato es el alimento fundamental, es el que está en las patatas. Encontramos los carbohidratos en las manzanas, en las peras, en el arroz. O sea, el carbohidrato es uno de los alimentos fundamentales de los seres vivientes y de nosotros. El segundo ciclo, importantísimo, es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la atmósfera tiene un 20% de oxígeno y casi un 80% de nitrógeno? Bueno, ahora lo vamos a ver. El nitrógeno atmosférico, las plantas no lo pueden tomar directamente. El nitrógeno llega al suelo con la lluvia. Hay otras vías, pero bueno, vamos a hablar solamente de que nos llega con la lluvia. Llega la lluvia, el nitrógeno al suelo con la lluvia, y en el suelo sufre varios procesos en los que participan unos microorganismos que se llaman nitrificantes y desnitrificantes. Estos microorganismos, si usted quita una de estas bacterias del suelo, no puede haber vida en la tierra. Porque ellas son las que preparan las condiciones, transforman este nitrógeno atmosférico, lo transforman en nitratos. El nitrato es una sal, entonces la planta la puede tomar por las raíces junto con el agua, es soluble en el agua y entonces la puede transformar. El proceso es un proceso bien complicado. Necesitaríamos bastante tiempo para poderlo explicar en detalle. Pero definitivamente del nitrógeno del suelo, el nitrato finalmente pierde un hidrógeno, NH3, pierde un hidrógeno y se convierte en un grupo que se llama amino. Creo que la hermana es química, ¿no? Se convierte en un grupo que se llama amino. Fíjense bien, porque esto le va de todo lo que hemos oído hablar mucho en la iglesia. Y de otra parte, él se une mediante un carbono con otro grupo que se llama carboxilo. El carboxilo es un ácido. ¿No les recuerda estas cosas que se han dicho en la iglesia? Que son los aminoácidos. El aminoácido es la unión de un grupo amino
que se formó del nitrógeno atmosférico y un grupo carboxilo que viene en la planta. Está ocurriendo ahí una cantidad enorme de agua libre de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de todo este proceso anterior que hemos estado refiriendo. Entonces, la unión de un grupo amino con el grupo carboxilo forma un amino ácido, el carboxilo es un ácido. ¿Y de qué están formadas las proteínas? ¿De qué están formadas las proteínas? Nosotros estamos hechos de proteínas. No están formadas de aminoácidos, son cadenas de aminoácidos, son 20 aminoácidos. Y yo no sé por qué, pero generalmente en la iglesia adventista creo que se ha hablado bastante de esto. Son 20 aminoácidos, de los cuales 11 aminoácidos son esenciales, son no esenciales y 9 son esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir. Entonces nos lo da la naturaleza a través de las semillas, de las frutas, etc. En aquellos tiempos no se comía carne, hoy a través de la carne hay animales que producen aminoácidos que nosotros no producimos y de esa manera completamos los 20 aminoácidos que necesitamos para vivir. Entonces vimos cómo Dios en el principio convirtió la tierra en una gran, enorme y gigantesca fábrica de alimentos. De una parte, mediante la fotosíntesis, estaba produciendo carbohidratos y ahora mediante el ciclo del nitrógeno y claro, el carbono que está aquí presente también, están produciendo los aminoácidos. Y con estos dos elementos ya pues, tenemos los elementos que necesitamos para nosotros vivir. Dice la palabra de Dios que cuando Dios vio lo que él había hecho, dijo que todo era bueno y que era magnífico. Nosotros siempre interpretamos esto desde la belleza de lo que Dios hizo. Siempre no consideramos un mundo hermoso, todo lo bueno y gran manera. Pero hay otro enfoque. Dios había hecho una obra gigantesca de química, física, ingeniería. Había hecho una obra tecnológicamente perfecta, una obra científicamente perfecta. El grado de técnica, de ciencia que había en todo lo que había hecho Dios, al punto de crear la vida y además crear la fuente de alimentación de esa vida, era algo tan grande que es irrepetible, nosotros no podríamos hacerlo. Y entonces Dios, cuando vio la perfección de todo lo que él había hecho, exclamó que todo lo que había hecho era bueno y de gran manera, no solamente porque era bello, sino porque era perfecto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios le había dicho a Adán y Eva que no podían comer de este fruto, porque si comían de él, morirían. Pero comieron. O sea, aceptaron la oferta del enemigo de Dios. Y el pecado trastornó la creación y la tierra fue maldita. Y subió la muerte. Dice en Génesis 3, 17 y 18, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no había espinos y cardos. Adán no tenía que sacar el fruto de la tierra con sufrimiento. Luego el clima que había antes de la maldición no era el mismo clima que había después de la maldición. Nosotros en esta parte no vamos a desarrollar mucho para podernos dedicar más tiempo al tema del cambio climático
cierto es que a partir de ese momento la tierra fue diferente, un cambio. La tierra no era la misma que había creado. Y eso significó que en ese tiempo también un cambio importante en el clima de la tierra. A partir de ese momento hubo una escalada muy importante, muy fuerte del mar. En Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. En Génesis 3:23b dice: pero para que tapase la tierra de la que fue tomada. Luego en Génesis 4:8 Caín se levantó contra su hermano Abel, y por cierto lo mató. En Génesis 6:2 dice: y viendo los cielos de Dios, o sea, deben ser los cielos de Seth, probablemente, que las hijas de los hombres sean los descendientes de Caín, probablemente eran hermosas, se casaron con ellas, y era una mistura que no quería. Génesis 5:13 le dice ya Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, hazte un arca de madera de gozo. El mundo en ese periodo de tiempo, de 800 años aproximadamente, llegó a un grado de corrupción tan alto que Dios decidió destruirlo todo. ¿Y cómo decidió destruirlo? Decidió destruirlo enviando un diluvio. Este es el tercer cambio climático del que queremos hablar. Y el diluvio fue el mayor cataclismo de la historia. Dice en ese 6:5: Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense que la tierra fue cubierta por una capa de agua que tendría centenares, no sé si quizás kilómetros de espesor. La tierra gira, es un cuerpo sólido. No sé si alguna vez han experimentado esto. Usted, si con un cuerpo sólido no se gira dentro de un vaso con agua, ¿qué pasará? El agua, por la fuerza centrífuga, irá hacia afuera, no hacia el extremo. Pero en esa masa sólida, el agua estará girando en sentido contrario como gira. Lo mismo cuando usted va en un coche. Usted va en un coche y si usted saca la mano, el aire se está moviendo en dirección contraria al coche, aunque el aire, si usted se baja del coche, esté soplando hacia allá, pero usted va más rápido y siente que el aire se mueve en dirección contraria. Esto pasa lo mismo. Ahora, esto quizás no puede ser ni siquiera imaginado por nosotros. Una masa de agua tan enorme, cubriendo todo un planeta. Muchos de ustedes han viajado, al menos desde allá de Sudamérica, otros han viajado aquí dentro de Europa, y ven las distancias tan grandes que son. Ese planeta, esa masa sólida tan enorme, girando dentro de una masa de agua que la está cubriendo completamente. Vamos a ver lo que habíamos escrito. Una masa inimaginable de agua rodeando a un núcleo sólido que gira a mayor velocidad, generando olas como montañas. En el diluvio se debieron estar generando olas como montañas. Y mareas enormes de cientos de metros de altura, torbellinos capaces de devorar bosques enteros, masas inmensas de vegetación de las selvas originales flotando en medio de aquel caos, en tanto que una embarcación especialmente diseñada y protegida llevaba a bordo a la humanidad completa y a todos los animales del planeta. Fuera de ella no quedaba nada viviente. Este es el cuadro que estaba, de lo que estaba sucediendo. Alteraciones geofísicas que modificarían definitivamente el relieve de todo el planeta. La placa terrestre, vamos a hablar de la placa ahora, se fragmentaba en trozos inmensos que llevarían a cuenta a los modernos continentes en una deriva loca, formando océanos y mares, en tanto que las aguas se tornan
a velocidades increíbles en casquetes de hielo coherentes en los extremos del eje de rotación de la Tierra. Todo eso está ocurriendo durante el diluvio. Veamos, en la Tierra, saben que hay la placa que cubre lo que es el magma de la Tierra. El bamboleo que estaba ocurriendo en la Tierra, los movimientos tan tremendos, debieron llevar en ese momento a la fragmentación de esa placa que originalmente debió ser única. Entonces, se estaba modificando el relieve. La Tierra probablemente era casi lisa antes del diluvio. Y después del diluvio aparecieron las cadenas montañosas, producto de la erosión que ocurrió en términos de un año, ocurrió por una razón, una erosión increíble, producto del movimiento tan tremendo de esa masa inimaginable de agua. La placa se fractura dando origen a los continentes y los océanos. Se inicia la deriva de los continentes y aparecen los volcanes y los terremotos. Porque al fracturarse la placa, miren lo que pasa. La Tierra, y esto no lo dice la Biblia solo, lo dice también la ciencia, la Tierra originalmente tenía un continente y un océano. Ese continente gigantesco se llamaba Pangea, es el nombre que le ha dado la ciencia. La ciencia dice que ese continente se fracturó en dos y formó la Laurasia arriba y la Gondwana al sur. Y estos son los dos supercontinentes, se siguieron fracturando y dieron origen a los continentes actuales. Pero esas placas, ven, aquí lo hemos representado como lo imaginamos. Originalmente parece que el eje de rotación de la Tierra era perpendicular a la eclíptica. La eclíptica es el plano que describe la órbita de la Tierra en torno al Sol. Probablemente el eje de rotación era perpendicular, o sea, la eclíptica está así y el eje rota perpendicular. Pero luego el eje terrestre hoy saben que tiene 23 grados de inclinación. Eso debió ocurrir, esa inclinación probablemente ocurrió durante el diluvio. En un momento lo vamos a ver. Así que configuradas las placas terrestres, la placa pacífica, la placa de Norteamérica, la placa de Nazca, observen. Donde dos placas se rozan es donde se producen los terremotos. Aquí tenemos todo el oeste de los Estados Unidos, ¿saben? California es una zona sísmica donde han ocurrido terremotos y se espera que ocurra un gran terremoto. Toda la zona esta de los Andes, de Sudamérica, es sísmica. El sur de Europa, por ahí, se conectan dos placas, la placa euroasiática con la placa africana. Ahí las placas también se rozan en una zona sísmica. Ustedes nunca habrán oído hablar de un terremoto en la Siberia. No se roza con nadie. O en Canadá, no hay un terremoto porque ahí tampoco se rozan las placas en la parte oeste de Canadá. O sea, los terremotos se producen y estas placas debieron formarse durante el diluvio. También por esa fisura pues, aparecen los volcanes, etc. Ahora, la órbita de la Tierra. Probablemente, de acuerdo a la descripción que da la Biblia, la Tierra, la órbita era circular. Entonces, la órbita probablemente se hizo elíptica y se inclinó el eje de la Tierra. Ahora, en esta siguiente cuadro vamos a apreciar esto. En la parte izquierda, arriba la Pangea, abajo la Tierra actual, arriba el eje vertical, abajo inclinado. Yo supongo que probablemente esa inclinación violenta del eje pudiera haber ocurrido durante el solsticio de verano. ¿Por qué? El solsticio de verano es cuando está en la noche del polo norte. ¿Qué me hace pensar? Que en tiempos recientes han aparecido restos, mamuts, digamos, enteros, con hierba verde en el estómago, con hierba verde en la boca. Ese mamut murió de una forma violenta y automáticamente quedó congelado. ¿Cuál es la explicación? Bueno, que se viene la Tierra
durante el diluvio, violentamente se congeló esa parte y cogió y mató a esos animales y se congelaron sin que hubiesen llegado a digerir la hierba que tenían en el estómago. ¿Por qué? Porque al girar la Tierra se formó, si fue al girar el eje de la Tierra, si fue en el solsticio de verano, en el hemisferio norte era la noche polar y la temperatura bajaría de una manera tremenda en un tiempo muy corto. En el lado derecho tenemos en el Ártico, el casquete polar del Ártico en el sur, probablemente entonces la Antártida se formaría, el casquete polar de la Antártida se formaría después, cuando la Tierra hizo el resto de la órbita. O sea, resumiendo los impactos del cambio climático, algunos de los impactos del cambio que generó el diluvio, podríamos mencionar lo siguiente: océanos, aparecieron los océanos, casquetes polares, el permafrost, o sea, las tierras estas que están congeladas en la parte dentro del ciclo polar ártico, las zonas climáticas, las estaciones climáticas, aparecieron las tormentas que antes no existían, producto de que ahora hay otras condiciones que son capaces de generar tormentas. Antes del diluvio no debieron existir esas condiciones. Corrientes oceánicas no deberían haber existido porque había un solo océano, circulación planetaria de la atmósfera, los terremotos, los volcanes. Y un impacto socioeconómico bien importante porque desapareció todo el sistema económico prediluviano, colapsó. Entonces hubo también un colapso y la humanidad desapareció, excepto la familia de Adán. O sea que el colapso socioeconómico debió ser de una gran magnitud. Cuarto cambio climático es el que está en curso. En el fin del tiempo la humanidad tendrá poder para destruir la Tierra. Esto lo niegan algunas personas, pero no, la Biblia no lo niega. Veamos, Apocalipsis 11:18. Y se hallaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a quienes, a los que destruyen la tierra. O sea, está en presente de indicativo, destruye, no está en el lo perfecto que sería han destruido, no. Este momento es el momento del juicio y habla de alguien de los. Una parte no es capaz de destruir la tierra, la está destruyendo, pero no la destruyó, porque el hombre nunca destruirá la tierra. Es lo que dice la Biblia. Nosotros, los hombres nunca llegarán a destruir la tierra, pero llegarán a tener el poder para destruirla. Lo que ocurre es que antes de eso tendrá Cristo. El cambio climático en curso es una consecuencia del calentamiento global. El calentamiento global es una consecuencia, a su vez, del reforzamiento del efecto invernadero. Y está generando alteraciones significativas en los patrones climáticos y en los ecosistemas. ¿Lo entendemos? El cambio climático en curso es una consecuencia del calentamiento global. El calentamiento global a su vez es consecuencia del reforzamiento del efecto invernadero y este reforzamiento está generando alteraciones significativas en los patrones climáticos y en los ecosistemas. Dijimos al principio que un cambio climático era que el cambio climático consistía en un cambio de los patrones climáticos y a su vez de los sistemas, de los ecosistemas. Aquí vamos a ver lo que está sucediendo. Miren, a la derecha estamos representando en este gráfico al Sol y a la izquierda a la Tierra. La nubecita que aparece
estamos significando eso en la capa de efecto invernadero. En la parte de arriba, observen, hemos puesto 4 rayas amarillas dirigiéndose del sol a la Tierra, 4 saetas, y esas saetas se convierten en calor, en luz, se convierten en calor, y entonces observen que de las 4, 13 de las que se han convertido en calor salen, pero una se queda y va calentando. O sea, hay una parte del calor que se va al espacio y una parte del calor que se queda y calienta el planeta. ¿Se entiende? Sí. No se va todo el calor, se va una parte del calor. En el plano de abajo, la nubecita se ha reforzado. Ahora, esa nubecita ha sido enriquecida con dióxido de carbono. Ella ahora es capaz de retener más el calor. Entonces, vemos otra vez las 4 saetas amarillas. Representa que está llegando esa cantidad de luz. Esa luz se convierte en calor, pero de ese calor solamente una saeta está saliendo hacia afuera. O sea, ¿lo ven? Ahora se queda más calor dentro del planeta. Ahora el planeta se calienta más. O sea, lo que estamos intentando representar con en este gráfico es cómo se ha ido reforzando el efecto invernadero de la Tierra. La Tierra es un invernadero más eficiente que el que creó Dios. Dios no creó el invernadero Tierra con la eficiencia que nosotros le estamos haciendo tener ahora. Ahora es mucho más eficiente, ahora retiene el calor mucho más, pero ese calor nos está destruyendo, nos está cambiando el clima. En el cuadro siguiente es un reforzamiento de lo que dijimos en el anterior. Aquí ven dos planetas gemelos, la Tierra y Venus. Aquí vemos también una flecha amarilla, significamos con eso la luz que llega del sol, y vemos una flecha roja que sale bastante gruesa, significa pero más estrecha que la amarilla, quiere decir que llega una cantidad de luz y se va una cantidad de calor, pero se queda una parte en la Tierra. La Tierra tiene una temperatura media de 15 grados. Al lado tenemos el planeta Venus, la flecha amarilla es igual, pero ahora la flecha roja es mucho más finita. ¿Por qué? Mucho más delgada. ¿Por qué? Porque la atmósfera del planeta Venus es una atmósfera mucho más densa y fundamentalmente formada por dióxido de carbono. Entonces retiene una cantidad considerable de calor. Y la temperatura en la superficie del planeta Venus es de 482 grados centígrados. Es inhabitable, no puede existir vida. ¿Por qué? Porque la capa invernadera de Venus es mucho más eficiente que la de la Tierra, al punto de que la vida es imposible. ¿Me explico? ¿Se entiende? Eso es lo que si nosotros ahora en la Tierra estamos reforzando la capa invernadera, estamos acercándonos a las condiciones de Venus. Aquí hay un gráfico. Alrededor de este año, 1880, se inventó el termómetro y se empezaron a tener registros de la temperatura. Entonces, los registros de temperatura nos dan un gráfico como el que podemos ver en pantalla. Desde 1880 hasta los años 60, las temperaturas han ido en la Tierra subiendo, bajando, así este gráfico orientado que se ve aquí, en una lástima no tengo casi sin ver aquí, pero ajá, miren aquí, ¿lo ven? Aquí, mira. Fíjense debajo qué año está, debajo de este gran pico que se formó ahí. Segunda Guerra Mundial. 1940 a 1950. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? La Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial
se hicieron explotar miles y cosas, no sé si millones de toneladas de explosivos. Se destruyeron ciudades, se mecanizó esa guerra, aviones, bosques ardiendo, ciudades ardiendo. La cantidad de dióxido de carbono que fue a la atmósfera fue enorme. Y entonces subió vertiginosamente la temperatura del planeta. Después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial bajó y ahora está subiendo, pero está subiendo por otras causas, que no es la guerra. Y está subiendo a causa del crecimiento económico de la economía mundial. ¿Qué pasa? Aquí, miren, en este gráfico está más suavizado. Lo pueden ver, fin de la primera guerra aquí, fin de la primera sección, y entonces se ve cómo sube en los años después de 1900, llegando a 1920, hay una subida que probablemente se deba a la Primera Guerra Mundial, que fue menos violenta que la Segunda, y luego la gran subida de la Segunda Guerra Mundial, luego la caída, y ahora la subida vertiginosa, el ascenso vertiginoso que está teniendo a partir de los años 50, 60. Aquí estamos indicando el fin de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, ¿qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los jóvenes estaban en la guerra. No había procreación. Aparte, los que no fueron a la guerra tenían miedo también de tener hijos y todas estas cosas. Luego, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de las bombas atómicas y todas estas cosas que hubo, la humanidad llegó a pensar que había una seguridad porque tenían miedo a la guerra atómica. Entonces vino un periodo de explosión demográfica. Lo pueden ver en el gráfico, cómo crece la población del mundo. Pero hay algo más. En ese periodo, además de aumentar la natalidad, aumenta la esperanza de vida. ¿Por qué? En ese tiempo aparece la penicilina, prospera la medicina muchísimo, y luego también las personas se alimentan mejor y duran más tiempo. Las personas pueden hacer más tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, creo que era difícil que una persona llegara a 60 años. Y ahora una persona puede llegar tranquilamente a 90 años sin muchos problemas. La natalidad creció, aumentó la esperanza de vida y la población del mundo creció de una manera vertiginosa. Al crecer la población del mundo, evidentemente tuvo que crecer también ¿qué cosa? La demanda de energía. Esta demanda de energía se encuentra también, coincide también con un mayor desarrollo de la tecnología y digamos, de los niveles de vida, de los niveles económicos. La economía del mundo creció en ese tiempo mucho, la industria, se industrializó el mundo, y entonces la demanda de utilitarios, de automóviles por la población creció también mucho, y esa demanda hizo crecer también a la industria. Entonces, el consumo de energía, observen en el gráfico de abajo, la línea verde dice cómo creció la población y la línea azul cómo creció la demanda de energía. La demanda de energía crece mucho más rápido que la población. ¿Por qué? Porque no crece solamente por el aumento de población, sino por el aumento de la demanda de esa población, que vive en una era tecnológica pues, mucho más avanzada que antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los otros gráficos no podemos verlos todos, no hay tiempo. Así, vamos a ver aquí en este gráfico ahora. Este gráfico es de un periodo mucho más largo. La forma que se consiguió hacer este gráfico, me gustaría explicarse con detalle, pero no puedo. Desde el año 0 hasta el año 2000, el periodo que cubre, viene del análisis del oxígeno atrapado en el hielo, los polos, de la
formación de los anillos de los árboles. Bueno, hay una cantidad de factores que nos han dicho cuándo las temperaturas han aumentado y cuándo han disminuido. Y a partir de esta información, pues se ha construido este gráfico. Observen que hay aquí hay un pico, pero estos son los ciclos, digamos, que pudiéramos llamar naturales. En esos tiempos la población del mundo no tenía tanta influencia sobre el cambio de temperatura de la Tierra. Aquí sube, pero miren cómo sube suave, ¿no? Aquí hay una subida rápida y este es un periodo interesante, digamos, este periodo de... Pero ahora observen lo que ocurre a partir de este momento, el año 1900, aquí, ¿ven? Miren cómo sube la temperatura. La manera en que sube el gradiente de ascenso de la temperatura no lo van a encontrar en ningún otro momento anterior de la historia. ¿Qué es lo que cambió? Es la pregunta. Bueno, pues cambió la contribución antrópica, o sea, la contribución del ser humano al aumento de la temperatura terrestre. Esta es una de las evidencias. Bueno, creo que estas cosas yo se las vi, no las voy a leer porque ya son las 6. Aquí tengo un cuadro de lo que está pasando en los tiempos modernos. Los automóviles, las industrias, las ciudades enormes, almacenes de seres humanos con millones de personas. Y con esto ya no es solamente hay un elemento más que deberíamos agregar, y es que como en la explosión demográfica también aumenta el tamaño de las ciudades. Aumenta el tamaño de las ciudades. Aparecen carreteras, autopistas, y con ello la deforestación. Hay una demanda mayor de productos agrícolas. Hay una transformación muy grande de bosques en terrenos agrícolas y ganaderos. Vamos a verlo dentro de un momento, pero la ganadería en este momento, en que hay alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo, hay también 1.600 millones de cabezas de ganado. Y el ganado también es un contaminador es un generador de gases de efecto invernadero. Ahora, uno de los problemas graves que tenemos es que muchos de estos procesos que fueron inicialmente generados, digamos, por el enriquecimiento de la atmósfera con dióxido de carbono, o sea, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y de otros gases invernaderos, el dióxido de carbono es uno de ellos. Es el que más, al que se le atribuyen las mayores aportaciones, pero hay otros incluso que son peores, como el metano, por ejemplo, pero que llega a la atmósfera en menores cuantías. Entonces, lo peor de todo esto es que hay una serie de fenómenos de estos que están ocurriendo que se han hecho autónomos. Entonces, el hecho de que los problemas se hagan autónomos, o sea que haya una retroalimentación energética, el fenómeno mismo produce la energía que necesita para seguir creciendo. Y entonces en cada ciclo es como una espiral donde cada vuelta la espiral es más grande. Él genera su propia energía y crece. Este fenómeno no se habla casi de él, sino que más bien la prensa lo que puede hacer lo que está pasando, pero no las razones. Es uno de los problemas, digamos, muy graves que está ocurriendo. Para explicar esto, vamos a ver primero este concepto, que es el albedo. El albedo es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la luz. Si ustedes hacen un espejo perfecto, sin defecto, ese espejo debería reflejar el 90% de la luz, o digo, perdón, el 100% de la luz. Si la luz se refleja, entonces no calienta, ¿verdad?
la luz que llega y se vuelve a regresar no calienta la superficie. ¿Se entiende? Si la refleja, no calienta. Él calienta la superficie opaca, donde la luz llega, no se refleja, pero tampoco puede atravesar esa superficie y entonces se convierte en calor. Ahora, fíjense, si la superficie es oscura, entonces pasa lo contrario. ¿Ven? La luz llega, no se refleja toda, la que no se refleja se convierte en calor. Son las dos situaciones que hemos puesto para ilustrar lo que es el arnete. Vamos a ver lo que está pasando en los casquetes polares. Los casquetes polares se están derritiendo. La luz solar llega, se va derritiendo el casquete polar y empieza a aparecer ¿qué cosa? La roca. El hielo es capaz, los polos es capaz de reflejar cerca del 90% de la luz que recibe. Pero cuando se derrite y aparece el agua del mar o aparece la roca, en el agua del mar menos, la roca más, entonces esa capacidad de reflejar esa superficie disminuye. En la roca se absorbe más luz y se produce calor. Aquí ponemos en el gráfico de la izquierda, ilustrado esto, vemos cómo llegan las flechas de arriba, representan la luz que llega y las otras, las que suben, las que se va. Se va casi toda la luz que llega, pero a la vez que empiezan a aparecer superficies opacas, parte de esa luz se va convirtiendo en calor, entonces no retorna toda la luz. Ahora, déjenme ver si cómo les explico. Si tenemos una cantidad, una superficie dada, cubierta de hielo, que está reflejando el 90% de la luz que recibe, pero ahora se derrite una parte y aparece, ya esa superficie no es todo hielo, hay una parte que no es hielo, y esa parte que no es hielo está generando calor. Al generar calor, pues ayuda a que el hielo que queda se derrita más rápido, ¿sí o no? Sí. Al derretirse más rápido aparece más superficie descubierta, más calor. Entonces el que va quedando se derrite todavía más rápido. O sea, es un proceso acelerado donde el mismo sistema está autoenergizándose. A la vez que se derrite el hielo, genera más calor y el hielo se derrite más rápido. Entonces, no han escuchado por las noticias que hay una aceleración en el deshielo de la Groenlandia y de la Antártida. Bueno, esta es una noticia, miren, de la AFP. El deshielo de la Antártida, perdón, no, esta no era, es aquí a la derecha, una noticia de la AFP. Se acelera el derretimiento de la Antártida. El ritmo de reducción de la capa de hielo se triplicó, ¿cuánto? Se triplicó desde el año 2012. Y la noticia creo que es del año pasado, me parece. Se había aumentado 3 veces la velocidad que se va derritiendo el hielo en la Antártida desde 2012. ¿A qué se debe? A que cada vez hay más agua descubierta que es capaz de generar más calor. Observen esto que es bastante alarmante. El volumen de agua de la Antártida y de la Groenlandia juntos, el volumen de agua que hay en estos dos lugares, equivale a 30 millones de kilómetros cúbicos. 30 millones de kilómetros cúbicos de agua. Un kilómetro así, un kilómetro así, otro kilómetro hacia arriba. 30 millones. La superficie del océano mundial son 350 millones de kilómetros cuadrados. Si usted divide el kilómetro cúbico entre kilómetros cuadrados, le da kilómetros lineales, ¿no? O sea, está dividiendo un volumen entre una superficie le da la altura. Esa división, 30 sobre 350 nos da 0,85 kilómetros. 0,85 kilómetros son 85 metros. Quiere decir que si se derrite la Antártida y la Groenlandia completa, el nivel del mar subiría 85 metros. Es la altura de un edificio como de, creo que 20 o 30
esta planta, ¿no? Eso sería lo que subiría el nivel del agua. Pero además, esto no es todo. Esa agua que está congelada, cuando se calienta, aumenta su volumen, porque todo el cuerpo con el calor se dilata, entonces no son 85 metros, sino probablemente 100. Bueno. Este es otro problema que en la actualidad está ocurriendo y que, aunque venimos hablando de él hace mucho tiempo, ahora es que la prensa está dando alguna información. Son las corrientes termodinámicas. No tengo tiempo de terminar. Las corrientes termodinámicas. Las corrientes termodinámicas son las que mueven el agua del mar de un sitio a otro, ¿no? Una de las corrientes, como la tabla del corrosivo, el que sea, pero nosotros vamos a hablar concretamente de la corriente del Golfo de México. La corriente del Golfo de México lleva agua caliente del Golfo de México al norte de Europa. Es lo que hace que sea habitable Noruega, Suecia, Finlandia, lo que hace habitable el norte de Francia, el sur de Inglaterra. Esa es la corriente del Golfo. ¿Cómo se mueve? La Tierra, la corriente se mueve en esa dirección, hacia allá, y la Tierra se mueve en la dirección contraria. O sea, lo que decíamos ahorita con el diluvio, la corriente se mueve en la dirección contraria al movimiento de la Tierra. Pero esa corriente sale agua caliente del Golfo de México. La cantidad de sal que lleva esa agua es la misma, no va a cambiar. Pero cuando llega al norte se enfría. Al enfriarse, el agua pierde volumen, pero con la misma cantidad de sal. ¿Qué pasa con eso? Que el agua se hace más pesada, más densa. ¿Me explico? Sí. La misma cantidad de agua, perdón, la misma cantidad de sal, pero un volumen más reducido de agua, el agua se hace más densa, más pesada, y entonces esa agua se hunde en el norte, se hunde ahí en el norte y va a los fondos marinos. Al ir a los fondos marinos arrastra oxígeno y arrastra plancton. ¿Saben lo que es el plancton? Son las algas y los microalgas y microorganismos que hay en el mar, y los lleva a los fondos marinos, y eso alimenta a la vida que está en los fondos oceánicos. Si esta corriente está siendo alimentada con agua dulce del derretimiento de Groenlandia, agua que no tiene sal. Si yo al agua esta salada le aporto agua sin sal, ¿qué va a suceder? Entonces pierde densidad, ya pesa menos y ahora no se puede hundir. Y al no poderse hundir, eso genera mortandad en los fondos oceánicos. Apocalipsis, donde dice que habrá una gran mortandad en el mar. Ese problema está ocurriendo y ya la prensa está alertando sobre esto. Ahora, ese no es el único problema, hay otro más. Esas aguas que se hunden allá afloran, vuelven a la superficie de nuevo en el Atlántico y reflejan la superficie del mar. La energía que mueve a los huracanes es la temperatura de la superficie del agua en el océano. Si el océano está más caliente, hay más huracanes y son más intensos. Si ahora no reciben ese refrescamiento de las aguas que vienen del norte, ¿qué ocurre? El mar estará más caliente, entonces habrá más huracanes y será más intenso. Y está sucediendo, ¿sí o no? Está sucediendo. Y ahora hay alarma porque se está reduciendo la velocidad, se está ralentizando la velocidad de la corriente del Golfo. Y si eso llega a paralizarse, el desastre ecológico será gigante. A la vez que hay una gran mortandad en los fondos marinos que pasará con la biomasa, como la biota de la superficie. Cuando recibo todo ese metano de la composición del cuerpo, entonces que sube, ¿qué pasará? Dice la Biblia que las aguas se pondrán rojas como sangre. Entonces, tenemos ese peligro en curso. Tenemos ese peligro en curso y que es un peligro real y que está ocurriendo, se está disminuyendo la velocidad de la corriente del Golfo. Entonces, habrá más huracanes,
puede hacerse difícil la vida en el norte de Europa. Bueno, aquí estamos un poco diciéndole o resumiendo lo que puede ocurrir con el calentamiento del mar. Ya ahí están desapareciendo. Por ejemplo, la ciudad de Yakarta, que tiene creo que cerca de 30 millones de habitantes, la están trasladando porque ya está inundándose. Hay lugares donde ya el mar ha subido cantidades. Muchas gracias. Yo estoy hoy un poco mal de aire, pero también estoy un poco nervioso porque cuando sé que el tiempo no me alcanza, eso me pone mal. Entonces, bueno, seguimos. Aumenta la frecuencia e intensidad de la tormenta, se hunden ciudades, estoy hablando de Yakarta, la alteración de las corrientes termomarinas y la mortandad en los océanos. Todo esto puede ser consecuencia de este proceso de ralentización de las corrientes oceánicas. El permafrost. Las olas dentro del círculo polar ártico, el agua que está dentro de la Tierra está congelada. ¿Desde cuándo? Bueno, ahorita hablamos del diluvio, desde entonces. Vamos a formar los casquetes polares. Y ahí quedó atrapado en esa agua congelada. Quedaron atrapados bosques, quedaron atrapados animales, todo tipo de cosas. En la actualidad, producto del calentamiento, se está derritiendo el permafrost, se está descongelando esa zona. Hay evidencia que yo les voy a mostrar los cuadros ahora, pero hay una situación que ocurre aquí. Estamos hablando de los fenómenos que tienen una retroalimentación energética. Hay una espiral que cada vez es más grande de aporte de energía que acelera el proceso. Con el permafrost, ¿qué está ocurriendo? Que se está, al descongelarse, esos organismos, materia orgánica que hay dentro de estas tierras, al dejar de estar congeladas, empieza el proceso de descomposición. Y en el proceso de descomposición se produce un gas que se llama metano. Y el metano es un gas que tiene un efecto invernadero mucho mayor que el del dióxido de carbono. Entonces se está produciendo metano. Ese metano llega a la atmósfera, la calienta más. El permafrost se derrite más. Más metano que va a la atmósfera, más calor. El derretimiento es más rápido. ¿Me explico? En cada ciclo hay más energía y más rápido el proceso de descongelación. Este problema está ocurriendo y hay algunas informaciones que son importantes. Por ejemplo, esto es una carretera. Al derretirse el hielo, el terreno se hunde. Aquí vemos una carretera en las condiciones que están producto del derretimiento del permafrost. El hielo que está debajo de la carretera, que no se derrite nunca, pero ahora se está derritiendo. Al lado vemos un hueco gigantesco, son huecos que se producen en el suelo, producto de que el hielo que está debajo se ha derretido y la tierra se hunde. Pero hay algo más. En el permafrost quedaron atrapados virus y bacterias que hoy no se conocen. Virus de antes del diluvio. Virus gigantes. Y esto está alarmando también, porque estos virus, no todos se han hecho inviables. Y se teme que muchos de estos virus puedan, o bacterias puedan retornar a la vida, reproducirse y generar problemas para los cuales nosotros no estamos preparados. No tenemos los antibióticos, no tenemos los anticuerpos. Es otro de los problemas que están ocurriendo. La circulación atmosférica. Bueno, con todos estos problemas también se está alterando la circulación general de los vientos. Yo me imagino que de esto no se ha hablado estos días aquí, ¿no? Se ha hablado, no necesito extenderme mucho. Pero la rotación de la Tierra, hay un fenómeno que se llama efecto Coriolis. La rotación de la Tierra, los vientos, por supuesto, si la Tierra gira así, los vientos giran en el sentido contrario. La Tierra gira de oeste a este y los vientos de este a oeste.
Entonces, en esta franja donde están las flechas, perdón, está con la lámina correcta. Ven las flechas que están en rojo, esas son las que llevaron a Cristóbal Colón a Cuba, a América. Son los vientos que empujaban las velas de las carabelas de Colón. Entonces, pues, la rotación de la Tierra y la tendencia de los vientos a moverse del norte a sur generan unas corrientes que van de nordeste a de noroeste a sureste, en el norte y en el sur al revés. En el Ecuador, como se calienta el aire, sube por convección y llega a estratos altos de la atmósfera y entonces se mueven los chorros de aire hacia la zona templada y al enfriarse pues caen y generan los otros vientos y finalmente los vientos del oeste que le llaman y finalmente arriba en los polos pues hay un efecto parecido al de los vientos alisios. Este es el cuadro. Ahora, esta situación también, o este patrón también podría cambiar producto del calentamiento. Vamos a ver. Entre las consecuencias, una de las otras, de las muchas consecuencias que hemos ido señalando, una de ellas es la tropicalización de la zona templada. Nosotros vivimos aquí en una zona templada, ¿verdad? Pues hay un fenómeno de tropicalización de la zona templada y entonces migración de plagas y enfermedades que vendrían de las zonas tropicales, para los cuales la biota de estos lugares, la biota, principalmente la biota salvaje, pero puede ser que también la ganadería no tiene anticuerpos porque no conoce esas enfermedades. Y entonces eso también podría generar una situación de problema en esta zona, de que se invadidos por plagas y enfermedades que no son de este clima y para los cuales la biota de estos lugares, la ganadería, etcétera, no han desarrollado anticuerpos. Otra consecuencia, los incendios forestales normalmente ocurren, pero esos incendios forestales están hoy incrementados por el calentamiento global. Sabemos que estamos viendo incendios que no ocurrieron nunca. Bueno, no sé, los tiempos prehistóricos por allá son incendios más grandes, pero los incendios que están ocurriendo hoy son enormes. ¿A qué se debe? Normalmente hay incendios porque los árboles rozan las ramas unos con otros, etcétera, y al final, o qué sé yo, una chispa o cualquier cosa puede generar un incendio. Pero hoy ocupan áreas mayores y son más frecuentes y ocurren en más lugares al mismo tiempo. ¿A causa de qué? A causa del calentamiento global. El calentamiento global también está haciendo esta afectación. Ahora, los incendios forestales son aportadores de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea que ellos también están contribuyendo a acelerar el propio proceso de incendios forestales. Porque al aportar dióxido de carbono hace que todo esté más, el planeta esté más caliente y entonces el incendio sea más posible. Quería hablarles del impacto en la socioeconomía, no nos da tiempo, pero solamente les diremos para concluir que el mundo espera tener unos 10.000 millones de habitantes en el año 2050. Esto va a generar problemas gravísimos. 1.000 millones de migrantes se esperan, migrantes climáticos. Esto va a generar violencia. Los países se van a defender de una migración que no quieren. Puede llegar a ser una violencia incluso armada. Esas cosas pueden suceder. Y además van a cambiar también, están cambiando los presupuestos. Habrá que quitar dinero de las cuestiones sociales y ponerlo en las cuestiones que tienen que ver con el clima, en la defensa, porque habrá, al tener una migración fuerte de tipo que por razones climáticas, pues habrá
menos oferta de empleo, habrá más conflictos dentro de las ciudades, conflictos por los empleos, y esto es otro fenómeno que se puede producir. Habrá que invertir más en defensa, en orden público, en asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, como es la adaptación al medio ambiente, etc. Entonces, el panorama económico a mediano plazo no es tampoco favorable. En el agropecuario igual, habrá problemas por la disminución de los rendimientos agrícolas, la desaparición de especies de animales, migración de plagas, vulnerabilidad de la vida silvestre, aparición de enfermedades migrantes, reducción de disponibilidad de agua, impacto en los procesos agrícolas y finalmente decimos esto, Lucas 21, 25, 26, una profecía para nuestro tiempo. Entonces habrá señales en el cielo, la luna, en las estrellas y en la tierra, ustedes gente confundida a causa del brameo del mar y de las olas, lo que está ocurriendo con la Francia y todo eso. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Está ocurriendo esto? Sí. ¿Por qué? A causa de internet, a causa de que están ocurriendo las cosas y ahora se difunden con mayor facilidad. Cuando todas estas cosas estén sucediendo, ¿qué deberíamos hacer los creyentes? Levantar vuestras cabezas, ¿por qué? Porque vuestra redención está cerca. Por consiguiente, no tomemos esto que estamos diciendo hoy como un problema alarmista, como un problema de terrorismo religioso o algo de eso. No, tomemos esto como las señales de que nuestra redención está cerca a las puertas. Creo que esto es la enseñanza principal que deberíamos sacar. El último gran cambio será este cambio, el cambio que hará Dios en la tierra nueva. Bueno, no les voy a leer esto, no se puede. Aquí habrá un clima nuevo, sin lugar a dudas, habrá un clima nuevo, ¿verdad? Y dejando volar la imaginación, la inclinación de leer en ocasiones, a lo mejor volver a ser vertical, la órbita volviendo a lo mejor sea circular, la superficie de agua no habrá, el agua dulce disponible será toda, la superficie desértica desaparecerá, estaciones climáticas no habrá, temperatura media del planeta se mantendrá en la temperatura ideal donde tenemos que vivir nosotros, las precipitaciones atmosféricas no habrá, las tormentas, tornados no habrá y transparencia de la atmósfera el 100%. Eso significa hacer un cambio radical en el clima de nuestro planeta. No os dejéis confundir por el ruido del mar y de las olas, Lucas 21, 25. Mantened nuestros ojos fijos en Cristo, Hebreos 12, 2, porque así permaneceréis en la verdad os libertará, Juan 8, 32. Y nuestro Dios amante añadirá cada día todo lo que necesitéis para ser felices. Muchas gracias. Lamento que hemos tenido que mutilarlo todo, pero no, ya yo iba desde el principio a hablar porque tenía ese problema. Bueno, le agradecemos a Manuel todo lo que nos ha contado y le agradecemos también el esfuerzo que ha hecho para ir rápido, porque tenía muchas más cosas. Por si alguno de vosotros tiene alguna duda que le haya quedado que quiera preguntar. O sea que hemos pasado de Pangea a la distribución actual de los continentes a causa del diluvio. Sí. Entonces, hay una cosa que no entiendo y es, entonces, ¿cómo pasarán ahí los habitantes de América, por ejemplo? Los habitantes de América. Es decir, si hemos pasado de Pangea... Sí, la pregunta de él es que al fracturarse la placa y originarse la deriva de los continentes, ¿cómo aparecieron los habitantes de América? Eso, mira, yo creo que no hay una explicación clara de esto, pero lo cierto es que, como vimos en la mañana, los descendientes de Cam se fueron esparciendo por el mundo, ¿verdad? Y hay una teoría de que esas personas pasaron a través del estrecho de Bering. Hay otra que es la de Thor Heyerdahl, que dice que fueron en una balsa de papiro desde el norte de América, no logró llegar a América en la balsa de papiro. Lo cierto es que América fue poblada
sabemos. Yo creo que no hay una teoría definitiva de cómo fue poblada América. Ahora, pasaron, están allá y el diluvio cambió todo eso. Sí, pues sí. Pues le agradecemos a Manuel el esfuerzo que ha hecho para venir a estar con nosotros, para explicarnos todo lo que nos ha explicado y gracias por venir. Y otra vez te esperamos para que nos sigas.